Ok, pongamos atención a algunos anuncios. El día sábado tenemos la reunión de jóvenes a las 2 de la tarde. Una hora antes tendrán los estudios. El próximo domingo tenemos nuestra celebración cristiana aquí a las 9:30. ¿Sí? Próximo domingo, 2 de julio, aquí a las 9:30 de la mañana. Tenemos el taller de renovación de votos para los hermanos que están teniendo estas clases para tener su renovación de votos en agosto. Este sábado 8 de julio, ¿sí? Es decir, de este sábado en 8 van a tener su taller de renovación de votos. También tenemos el taller de padres de acción estudiantil. Entonces esperamos que puedan darse este tiempo el sábado 15 de julio. ¿Sí? El sábado 15 de julio, taller de padres de acción estudiantil. También casados vamos a tener un taller el sábado 22 de julio aquí en el 5º piso sobre crianza de hijos. Entonces el sábado 22 de julio vamos a tener un taller en el 5º piso. Y finalmente, a partir del 30 de julio vamos a iniciar el campeonato de fútbol de la comunidad. ¿Sí? Entonces, por favor, ya vayan preparándose, reuniendo a hermanos, reuniendo a hermanas para hacer su equipo. Iniciamos el 30 de julio. Eso es lo que tenemos en cuanto a anuncios. Vamos a orar, por favor. Señor Dios, gracias por permitirnos llegar hoy a la reunión, por cuidarnos, por protegernos, por darnos salud, por darnos energía, por darnos trabajo, Dios, por darnos estudios, por estar para nosotros cada día. Te agradecemos mucho por los alimentos que nos permiten también disfrutar, por aquellos momentos en que podemos recordarte y levantar una oración, porque nos permites tenerte, tu palabra y nuestro pensamiento en ti. Te agradecemos, Dios, porque es un buen día, porque ha sido un día maravilloso. Sabemos que ha habido dificultades y también te pedimos por consuelo para nuestros corazones si ha sido un día difícil, si ha sido un día complicado. Te pedimos perdón si sucumbimos a las tentaciones, si no pudimos serte fiel en este día. Te pedimos perdón, Dios, pero te agradecemos infinitamente nuevamente porque nos permite estar acá. Te pedimos por esta clase, Dios, en nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la anterior clase? ¿Se acuerdan de unos barcos? ¿A quién estaba despierto la anterior? Alce la mano. Yo estaba en casa de... Me imagino. Ok. Estamos comenzando a hablar sobre el comportamiento cristiano, ¿sí? Y de esto hablamos de la moral cristiana. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Que hay una moral que existe en el mundo, que hay como una ley natural en el hombre, que le permite darse cuenta cuando las cosas no están bien, que les permite darse cuenta cuando necesita cambiar de rumbo. Porque nosotros podemos decir que la guerra es mala, ¿no es cierto? Pero lo decimos basándonos en algo. No es solo porque a nosotros nos parece mal, sino que tenemos que comparar con algo. Como yo decía, ¿no? Si jugamos un partido de fútbol sin reglas, ¿qué crees que pasaría? Va a ser un encuentro de boxeo más que de fútbol. ¿Sí? Pero cuando jugamos un partido de fútbol hay leyes que conocemos. Por lo menos la mayoría conoce las leyes básicas. Los profesionales conocen todas las leyes. Y cada una de esas leyes nosotros todo el tiempo la estamos teniendo presente. Y así también es en los estudios. Cuando tú entras a estudiar, pues sabes cuáles son las reglas del combate. Y si no, pues te las recuerdan los profesores cada día. Pero tú sabes a qué vas. Si no hubiera reglas, si no hubiera una forma de evaluarte igual, ¿qué crees que pasará? El caos. Muchos no van a estudiar. Tal vez muchos no aprendan nada. Porque no hay un reto, no hay un esfuerzo necesario. Entonces, así también en la vida cristiana. O sea, nosotros ya tenemos tiempo en la iglesia, hemos leído escrituras, hemos escuchado muchas clases,
hemos estado en devocionales, en talleres, hemos escuchado hermanos de otros lugares. Y todo eso nos va formando. Y nosotros ya, aún sin darnos cuenta, ya nos fijamos en cosas. Decimos, no, esto no está bien. En esto debo mejorar. O en esto debo dejar. Y entonces ya tenemos esa conciencia de una moral cristiana, de una forma de comportarnos como cristianos. Entonces, hablamos la clase anterior de que es importante para todos nosotros, primero, estar en armonía con el resto de la gente, ¿cierto? Y ahí es lo que poníamos como una flota de barcos. Si tú en una flota de barcos no vas en armonía uno con otro, lo que vas a hacer es chocarlos, los vas a retrasar o vas a causar inconvenientes en el viaje. Si no tienes una meta, no vas a saber a dónde estás yendo. Y si tu barco no está en buenas condiciones, ¿qué va a pasar? Se hunde, no navega, se queda dañado, se queda quieto. Entonces, esas tres cosas son importantes también en la vida cristiana. Estar en armonía con el resto. Estar en buenas condiciones uno mismo para poder vivir la vida cristiana que se espera. Y tener clara la meta. Para un cristiano esto debe ser muy claro. Pero a veces es difícil practicar esa moral cristiana cuando el mundo está tan lejos, en cambio, de lo que Dios quiere. A veces más bien como que nos atrae, ¿no? Y Cristo no vino a predicar una moral nueva, sino vino a darle verdadera vida. Vino a ponerle en realce, como dijo, mire, esto es lo importante. Esto es lo que se debe vivir más que hacer cosas. Vino a dar la moral correcta de algo que ya se sabía, de algo que ya existía, ¿sí? Entonces, vamos a Mateo 7:12, por favor. Y la idea es que hablemos de cómo vivir esa moral cristiana. ¿Qué vamos a hacer? Mateo 7:12. Dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cómo le conocen a esta escritura? La regla de oro. Es un resumen. En la regla de oro está todo lo necesario para estar bien con Dios. Luego de amar a Dios, el primer gran mandamiento. Entonces, nosotros cuando hablamos, ¿cierto?, de estos barcos, decíamos que necesitan ir en armonía. Y nuestra vida necesita ir en armonía con el resto de vidas que nos rodean. Pero haciendo a los demás lo que nosotros queremos que a nosotros nos hagan. Comportándonos con los demás como quisiéramos que se comporten con nosotros. Solo imagina que la sociedad fuera así por un momento. Imagina que cada persona esté buscando solo el bienestar de los demás. ¿Te imaginas algo así? ¿Cómo sería? Genial, ¿no es cierto? Que estén preocupados de ti, pero una preocupación real, ¿no? O sea, estás enfermo, te voy a comprar una pastilla, te llevo. No entiendes esta materia, te enseño, ¿no es cierto? No sabes cómo hacer algo, tu techo se está cayendo, voy. No has probado esta comida, te la hago. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un mundo así? Y a veces nosotros como cristianos necesitamos recordar esto, más a menudo de lo que estamos haciendo. Necesitamos hacer con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos visto en la palabra de Dios, lo que es correcto. Y no es que no hayamos leído las escrituras, es que no lo tenemos presente todo el tiempo. Y por eso se nos escapa. Cuando hay una discusión, cuando hay una contrariedad, usualmente, ¿por qué se da? No hay un acuerdo, hay algo en que los dos no están opinando igual. Pero si tú lo trataras a la otra persona como esperas que te traten a ti, capaz que no hay discusión. No importaría darle la razón. Tal vez solo necesita ser escuchado, ¿cierto? Entonces, esta es una vida
que no tiene un camino fácil para llegar, que no es sencillo por el día a día porque estamos sumergidos dentro de una sociedad que no lo va a hacer. Entonces nos puede parecer que nosotros somos los únicos que queremos hacerlo así, que queremos ser bondadosos, que queremos ser amables, que queremos ser justos. Y es que el cristianismo no se trata de un programa detallado de qué hacer para aplicar esta escritura. Esta escritura está ahí desde hace mucho tiempo. Y si te das cuenta, ya la sabían antes de Cristo. Porque Cristo no se las enseñó, ellos la sabían. Está ahí hace mucho tiempo. Pero no es como que existe, bueno, la primera semana vamos a dedicarnos a esto, la segunda hagamos esto otro. No hay un plan, no hay un programa para llevarla a cabo. Es simplemente buscar cumplir con la escritura. Realmente así es Dios. No nos detalla cómo hacer las cosas, pero Él sí espera que lo hagamos. ¿Por qué? Porque para eso nos ha equipado. Porque podemos hacer. Si no, no nos pidiera. Si no, no nos hubiera dicho, esperen un momento, les enseño primero. Pero está ahí. Es lo que quisiéramos. Que la gente nos haga cosas buenas y nosotros también hacerlas. Entonces, la moral cristiana es una vida, es toda una vida. Pero una de las primeras cosas es buscar la armonía con los demás. Y eso se busca a través de las reglas de oro. Practicarla con los demás. Vamos a Mateo 25:35, por favor. Y claro, esta escritura que vamos a ver es retante en ese sentido, ¿no? Mateo 25:35. La escritura dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. ¿Has tenido hambre? Seguro que sí has tenido hambre. ¿Has sentido sed? ¿No es cierto? Mateo 25:35. Cuando dice que hagamos con los demás lo que quiera que hagamos con nosotros, Dios no nos enseña a cocinar para los hambrientos, ni a confeccionar ropa para el desnudo, ni qué debes hacer para poder visitar a alguien que está en la casa. No me dice cuál es la cantidad de alimento o bebida que necesita un hombre para dejar de estar sediento o hambriento. El cristianismo no es para retrasar lo que sí sabemos. Es más como imagínate una orquesta, ¿no es cierto? Hay un director de orquesta, ¿te has fijado? Él no necesita saber tocar cada instrumento. Solo necesita saber cómo hacer para que esté en armonía, para que se escuche bien, para que salga la melodía que debe salir. Entonces, hay muchas cosas que ya sabemos hacer, pero Dios espera que esas cosas que sabemos hacer las practiquemos para el bien. Decíamos, ¿no? El hambre y la sed son comunes, porque lo hemos pasado. El estar desamparado en un lugar extranjero, no sé cuántos lo han vivido, tal vez alguien lo haya vivido de aquí, ¿no es cierto? Que ha ido a otro país y se encuentra totalmente desamparado, buscando quién le dé alojamiento. Pero el tema de los migrantes, ¿no es cierto? Es algo que nos puede hacer mirar cómo es esa situación. Cuando alguien viene sin saber a qué, sin tener con qué, solo por buscar un futuro mejor. No tener ropa. En cierta medida podemos llegar a vislumbrar muchas de estas cosas, aunque muy lejos de lo que es la realidad, ¿no? Nosotros hemos sentido hambre y sed, pero no hemos sentido la verdadera hambre y sed. Aún no hemos llegado a ese límite donde no tenemos que comer y seríamos capaces de comer cualquier cosa, incluso la hierba del campo. Pero algo podemos entender. Y si tú
te pones a pensar, de estar en una situación así, ¿qué quisieras? Si tuvieras hambre, si tuvieras sed, si estuvieras desnudo, si estuvieras perdido en un lugar que no conoces, si estuvieras en la cárcel, ¿qué quisieras que pase contigo? Consuelo, que te alimenten, que te den bebida, que te den ropa, que te calienten, que te abriguen, que te visiten. Todo eso es lo que querría, ¿no es cierto? Cada una de estas cosas. Y es como darte un momento para pensar en los presos. Y te das cuenta de que sí lo comprendemos. Sí sabemos cuál es la necesidad de alguien que está preso. Entonces, Dios no nos va a enseñar eso que ya sabemos. Pero ¿qué sí nos está diciendo? Que atendamos como quisiéramos que a nosotros nos atendieran. Así como nosotros pensamos, ¿no es cierto? Cuando tenemos alguna necesidad, que alguien llegue, que nos dé consuelo, que nos dé algo material, que nos dé apoyo, algo emocional. Así debemos hacer nosotros. Entonces, no es fácil, pero es lo que hace la diferencia. Hay muchas religiones en el mundo. En Oriente hay algunas religiones especiales que se basan mucho en meditación. Pero ¿sabes cuál es la religión que más se caracteriza por la ayuda a los necesitados? ¿Sabes cuál es? Es el cristianismo. Hay religiones que no se ocupan para nada de los necesitados. Pero es apenas una parte. Apenas es un esfuerzo. Pero todos estamos siendo parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, pues, debería dar esa pauta, ¿no es cierto?, al mundo de cómo debe ser esa vida en Cristo. O sea, nosotros, los miembros de la iglesia, debemos dar la pauta, dar el ejemplo de cómo vivir esa vida cristiana. Nadie más puede ejemplificarla. No hay otra religión que lo haga. Otras religiones piensan otras cosas. Pero nosotros sí pensamos en el prójimo. Entonces, si pensamos en el prójimo, ¿qué debemos hacer? Actuar para que la gente vea qué significa ser un cristiano en este mundo. No solo es predicar, sino también hacer. Claro, entonces entendemos, ¿no? La iglesia no es un lugar de reunión, es nuestra familia de acción, donde cada uno tiene un papel que no se acaba cuando se acaba la reunión, sino que permanece en nosotros. Entonces debemos pensar más en esta escritura, en el prójimo, en hacer con los demás como queremos que nos hagan a nosotros. No aplicar eso de ojo por ojo y diente por diente. Todos los principios cristianos son de aplicación. Nosotros tenemos una fundación, que es Job. Pero Job, como institución, se enfoca especialmente en ciertas áreas en donde la gente necesita apoyo social. Pero no reemplaza nuestra responsabilidad cristiana. Es decir, que exista Job no nos libra a nosotros de ser compasivos con los demás. ¿Cachas? Incluso el dar dinero para los necesitados no evita que nosotros seamos compasivos con los demás. No es eso todo, es cada día. Entonces, si yo veo al hambriento y no le doy de comer, yo al sediento y no le doy de beber, no visito al enfermo, no visito al encarcelado, no visto al desnudo. Como que algo no está cuajando, ¿no es cierto? Algo no acaba de impactar en mí. Algo estoy dejando de lado. Y le voy a enseñar eso a todos, a cada hermano nuevo. Debemos ser compasivos. Y no estoy hablando aquí como en representación de Job, no.
sino que es parte de la vida cristiana, es como se va a notar que somos cristianos, por la vida que llevamos afuera. Entonces, pensemos cada día en las personas que están a nuestro alrededor, y cómo hacemos que nuestra vida cristiana se refleje con ellos. El Nuevo Testamento nos da una idea de lo que podría ser una vida cristiana. Por ejemplo, ¿qué dice la Escritura? Que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. En 2 Tesalonicenses 3:10. ¿Te imaginas lo que está diciendo? Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Esa escritura para quién es? Para un cristiano. Entonces, debo asimilar, eso es para mí. Necesito trabajar. Si no tengo trabajo, ¿qué debo estar haciendo? Buscando trabajo. Y eso va a ser diferencia. También dice, si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Está en Gálatas 6:3. Entonces, como nos llama a no pensar más de nosotros mismos de lo que somos. También dice, recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas, en Marcos 8:8. ¿Cómo está tu cuarto? ¿No es cierto? Aunque es no desperdiciar también. Ajá, ¿qué haces con la comida que sobra? Entonces, hay mucha enseñanza cristiana en la Biblia que debemos practicar nosotros. Está ahí. No nos está diciendo cómo hacerlo, pero está ahí porque espera que sí lo hagamos. No nos va a enseñar a hacer las cosas que sabemos hacer. Nos va a decir que las hagamos. Dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. En Efesios 4:29. Que nosotros, las cosas que hablemos, contribuyan a la edificación de los hermanos y sean de bendición para quienes escuchen. Es una responsabilidad bien grande. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Todo eso es lo que sí podemos hacer. Si no, la Biblia nos diría cómo hacerlo. Pero en la Biblia está claro de que espera que ya lo estemos haciendo y que podamos hacerlo. El cristianismo se muestra mayormente en obedecer a Dios, la obediencia de los hijos a los padres, de las esposas a los esposos, aunque sea un poco raro en esta época, ¿no? De la cortesía. O sea, es que si no hay obediencia a Dios en las cosas que podemos hacer, podemos predicar muy bonito, podemos cantar hasta que se caiga el techo, podemos caminar de rodillas hasta Jerusalén. Pero si lo que podemos hacer no lo hacemos, ¿dónde está nuestra obediencia a Dios? El mundo hace eso. El mundo obedece lo que le parece. El mundo obedece lo que no le cuesta. El mundo hace cosas buenas que puede hacer sin mayor esfuerzo. A veces nos pasa eso a nosotros también. Cumplimos las escrituras que podemos cumplir o que queremos cumplir, pero no vamos más allá. Entonces estamos hablando de que hay un mundo alrededor nuestro. Hay un mundo de personas que tal vez no conocen a Dios, que conocen imperfectamente a Dios o que conocen a Dios. Pero a todo ese mundo nosotros debemos impactar con nuestra vida cristiana. No podemos navegar entre ellos sin estar en armonía con ellos. Y la forma de hacerlo es haciendo con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Necesitamos obedecer en esa escritura. Somos diferentes al mundo. No importa si se lo merece el mundo. No se trata de pagarle a cada cual de acuerdo a lo que merece, sino incluso darle a quien no merece. Si fuera por merecimientos, ¿te imaginas qué sería del cristianismo? Pero yo no merecería estar aquí. Pero ¿quién merecería realmente? Y si nosotros no merecemos y estamos, ¿por qué esperamos que los demás merezcan? ¿Por qué esperamos que hagan méritos para ser cristianos?
Ese es el prójimo, no hay otro. O sea, así de horrible como somos, no hay más. Dios nos conoce, sabe que podemos hacerlo, si no, no nos pediría nada. Pero como sabe que podemos hacerlo, nos pide. Y espera obediencia. Vamos a Efesios 4:28, por favor. Dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Interesante, ¿no? Primero dice que es importante que tengamos un trabajo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Pero ahora también te da una razón más de por qué tener un trabajo. ¿Por qué será? Para compartir. ¿Con quién? Con los necesitados, el que tiene necesidad. Entonces, la caridad, el dar a los demás, es una parte fundamental de la moralidad cristiana. Y eso no es más que el reflejo de la obediencia a Dios. A veces pudiéramos querer, ¿no? Que no haya pobres. Y eso sería un mundo ideal, ¿no? Que no haya pobres. Pero entre tanto, no podemos vivir dejando de dar. No podemos esperar que sucedan las cosas para hacer lo que Dios nos manda hacer. No podemos excusarnos. ¿Qué respuesta es la que le vamos a dar a Dios? Eso es lo que debemos pensar. Él nos dice, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Son pocas palabras, es cierto, pero no hay para dónde correrse. Dice que trabajemos, ¿no es cierto? Cuando dice haciendo con sus manos lo que es bueno, que trabajemos honradamente, decentemente, esforzadamente, a fin de de que tengamos que compartir con el que tiene necesidad. Pues son pocas palabras, pero si cada día, ¿no es cierto?, cuando estemos trabajando pensamos, esto no lo hago solo por mí, lo hago también por el que tiene necesidad. Tal vez no se nos haga tan pesado a veces el trabajo, porque no es solo por nosotros y no es solo por nuestra familia, sino por todas las personas que Dios te quiera poner en tu vida y que pueda de alguna forma ayudar. Claro, sería terrible que lo que gano sea igual a lo que gasto. ¿Cómo voy a ayudar a los demás? Pero algo estoy haciendo mal porque Dios espera que lo haga. Si tienes ropa que ya no usas, esperas para regalarla, ¿no? Si ya no lo usaste en un año, ¿tú crees que el segundo año vas a usarla? ¿O qué estás esperando? Siempre hay gente en necesidad. No tengas miedo de dar, incluso lo que usas. No tengas miedo. Es bueno para el corazón. Coge algo y regálalo a tus hermanos en la fe, a los que están afuera. Solo hazlo. Solo hazlo y ya. Tu camiseta favorita. Coge y regálalo. El problema es este, ¿no? Si nosotros lo que damos no nos afecta, quizás no estamos dando de forma adecuada. Algún impacto debe hacer nuestra caridad con las personas. Algo debe provocar en nuestra vida el ser bondadoso, ¿no? No puede ser un evento que puedes hacer y olvidar. Debe notarse que lo estás haciendo. Tú debes notarlo. Vamos a Mateo 22, por favor. Mateo 22, versículo 37. Y él le contestó,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta escritura la sabemos de memoria y podemos repetirla hasta el cansancio. Pero si primero no amamos, no funciona. Dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. El amor al prójimo es la base de la caridad. Si no hay amor, no hay caridad. Necesitamos amar. Y tal vez nos enfoquemos un poco en la caridad porque es lo más notorio. Pero no es solo la caridad. La mayoría de nosotros necesitamos no solamente ser cristianos, sino también hacer la diferencia cristiana en el mundo. No se trata de que gobierne un grupo de cristianos. Se trata desde el lugar donde ahorita estamos, hacer la diferencia para que el mundo mejore. No nos vamos a cambiar a todos, no tenemos ese poder, pero podemos animarlos, podemos retarlos, podemos despertarlos, que se den cuenta de que hay otra manera de hacer las cosas y que sí funciona. Que hay personas que aún pueden vivir en la verdad y conquistar hasta los corazones más duros, solo por la forma en que los tratan, solo por la forma en que nosotros nos dirigimos a ellos. ¿Cómo llegó Jesús a tantas personas tan diferentes? ¿Cómo pudo llegar a sus vidas? Nosotros necesitamos actuar en la forma en que Dios espera. Hay un tema aquí, y es un tema que es bueno también conversarlo. Es la psicología. La psicología tiene un contexto específico. ¿De qué estamos hablando? No todas las personas tienen la capacidad mental para actuar como deberían actuar. Hay enfermedades y eso es real. Pero a veces confundimos psicología con cristianismo en el sentido de que podemos curar el alma de las personas. La psicología va a ayudar a que las personas que tienen algún tema, ¿no es cierto?, mental, alguna enfermedad, algún trauma, alguna cosa que los esté limitando, a poder sanar eso. Pero luego de eso van a poder tomar decisiones. Alguien que tiene problemas psicológicos no puede tomar decisiones. Le va a ser difícil percibir la realidad. Ese es el trabajo de un psicólogo, preparar a las personas para que se desenvuelvan. Pero eso no garantiza que luego tomen las mejores decisiones. Ahí es cuando interviene Dios. Ahí es cuando intervienen los cristianos guiando a esa persona a que tome buenas decisiones. Entonces no confundamos creyendo que lo que va a llevar a la gente a Dios es estar bien psicológicamente. O que como un psicólogo ya lo vamos a resolver. No, es apenas el primer paso si es que es necesario. Pero el segundo paso es el más importante. Ahora que ves las cosas con claridad, ¿qué vas a hacer? Puede tomar malas decisiones de todas maneras. O puede tomar buenas decisiones. Pero debemos tener claro eso. Es como pensar que porque auto está bien, tú conduces bien. ¿No es cierto? Y no, pues, tú debes conducir bien, incluso aunque el auto no esté bien. Entonces, necesitamos ser coherentes en esto con las personas. Supongamos que 3 personas enfrentan una situación, ¿no es cierto? Y que están en un trampolín a 30 metros sobre una piscina. ¿Quién se lanzaría? ¿Saben lo que es 30 metros, no? Es una prueba para entrar a la falla. Subes a 30 metros y te lanzas o no te lanzas. Puede que haya personas que tengan miedo, ¿no es cierto? Puede que haya personas que venzan ese miedo y se lancen.
A la final depende de cada persona. Pero, lógicamente, si uno de ellos no sabe nadar, ¿qué cree que va a pensar? No me lanzo. O sea, para él no es un tema de me lanzo o no me lanzo. Él lo tiene claro, no se va a lanzar. Entonces, nosotros estamos equipados, pero a veces puede que nos falte algo. A veces hay cosas que aún no tenemos fuertes en nuestra vida. Y por eso es importante ese barco que esté bien. Si no, no puede navegar. Hay veces en que necesitamos tratar nuestro corazón. Puede haber pecado, puede haber orgullo, puede haber desánimo, puede que haya un dolor real en tu vida y se necesita tratar. Pero claro, no puedes estar ahí todo el tiempo. No puedes estar una semana estoy así, la siguiente semana sigo así, en un mes continúo con lo mismo. Necesitas sanar tu corazón. Pero rápido, ¿por qué? Porque Dios espera que obedezcas su palabra. Y regresamos otra vez a lo mismo. Dios nos dice, si es que estás bien, entonces puedes amar al prójimo, sino que espera que en todo momento lo hagas. Entonces, vamos al Salmo 119.1, por favor. Salmo 119.1. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias. Al aprender tus justos estatutos guardaré. No me dejes. A veces podemos pensar que la moral cristiana es un trato y que Dios dice, si haces lo que yo quiero que hagas, entonces te va a ir. ¿Aló, aló? Entonces, a veces podemos reducir la vida cristiana a eso, a un intercambio. Te obedecemos a Dios, entonces nos va bien. Si no te obedecemos, nos va mal. Pero eso es muy básico. Eso es muy pequeño para lo que realmente es. La Escritura dice bienaventurado. Y no es lo mismo que felicidad, por cierto. Ser bienaventurado es un gozo interno que te lleva a Dios aún en las peores circunstancias. En que es ese gozo interno lo que muchas veces te permite actuar. O sea, no actúas por la recompensa, sino que actúas porque te sientes agradecido por lo que Dios ya ha hecho. Eres bienaventurado. Dice, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces, para el salmista era muy importante guardar la palabra de Dios. Eso es lo que él anhelaba. Y eso es parte de nosotros también. Entonces, todo lo que nosotros hemos escuchado, todo lo que hemos leído en la palabra de Dios, es importante que lo traigamos a nuestra memoria y podamos recordar. Si algún día te encuentras y estás pensando puras tonterías, que ya no te estás acordando de Dios, recuerda, regresa hacia atrás. Otra vez mira qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso te va a dar fuerzas otra vez para seguir haciendo lo correcto. Si nos desanimamos, si hay veces en que no queremos, pero cuando estemos así, recuerda cuán bienaventurados nosotros podemos ser al lado de Dios. Cuánto gozo puede haber en nuestra vida. Si a ti te duele algo, hay personas a las que les duele más. Y por ellos, aunque sea, debemos hacerlo. Por hacer con los demás lo que quisiéramos que hagamos, que hagan con nosotros. Porque es lo que Dios espera. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No hay otra cosa que pueda hacer la diferencia. Si nosotros no vivimos como cristianos en un mundo caído, nadie más va a hacer la diferencia.
No son los gobiernos, no son las leyes, no son la justicia, no es el Estado, no es el vecino, no es la buena gente, somos nosotros. Y sí podemos, si no Dios no nos lo pediría. Sí podemos hacerlo. Sí está en nuestras manos. Y es parte de lo que Dios espera, no solo que podemos, sino que Dios espera que sí lo hagamos. Entonces nosotros hoy podemos decidir progresar hacia un estado mejor como cristianos o hacia un estado peor. En nuestras manos está seguir creciendo hacia Dios, acercándonos más a la estatura de Cristo. Vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5:9. Dice la Escritura, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, tres cosas, ¿no es cierto? Bondad, justicia y verdad. Entonces, esas cosas hay que preguntarse. ¿Soy bondadoso? ¿Soy justo? ¿Soy verdadero? En mi trato con mi hermano, ¿fui bondadoso? ¿Fui justo? ¿Fui verdadero? En mi trato con mis jefes, con mis empleados, ¿fui bondadoso? ¿Fui justo? ¿Fui verdadero? En mi trato con mi mamá, mi papá, mi familia, ¿estoy siendo bondadoso? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy siendo verdadero? Estoy con todo. ¿Soy justo? ¿Soy bondadoso? ¿Soy verdadero? Evaluémonos. Es importante saber cómo estamos. No son cosas que no podamos, como hemos dicho antes. Los cristianos tenemos una ventaja, conocemos el bien. La gente que no está con Dios, los no creyentes, no distinguen el bien del mal. Para ellos es lo mismo. Tienen oscurecido el entendimiento. Nosotros tenemos esa ventaja, sí sabemos. Pero siempre debe partir de nosotros, ¿no es cierto? Porque si yo me pongo a evaluar cristianamente a la gente de afuera, nadie va a hacer méritos. Nadie se merece nada de mí. Pero soy yo el que me debo evaluar como cristiano. Yo soy el cristiano. Yo soy bondadoso, yo soy justo y yo soy verdadero. No la gente de afuera. La gente de afuera no lo es. O sea, no te mates pensándolo, no lo es. Por eso nosotros sí debemos serlo, para que se note. Para que se note que hay un Dios. Entonces, finalmente, volvemos a Mateo 7:2. Mateo 7:12. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, en conclusión, la moralidad cristiana se practica unos a otros y de una forma en la cual Dios espera que cada uno de nosotros lo hagamos. Esto quería compartirles. Vamos a seguir hablando sobre la moralidad cristiana, pero es importante que nosotros podamos analizarnos y poner en práctica en nuestro día a día. ¿Sí? Y aquí nos quedarán 7 días para vivir siendo lo que Dios espera que seamos. ¿Sí? Muchas gracias, eso es todo por hoy. Se reúnen por favor por charlas y pueden orar para despedirnos. ¿Sí? Muchas gracias. Feliz año.